¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. En este martes, tradicionalmente ocupo este espacio y distraigo algo de su atención para compartirles, pues, el chinga nuestro de cada día. Esos motivos, esos temas que hacen que uno de repente se atragante, despotrique, que reflexione un poco. De eso vamos a compartir un rato. Muchas gracias a los que se van sumando a esta transmisión, como cada martes y jueves. Aquí ando proponiendo, pues, algunos asuntos, y eso a nivel de propuesta. Ustedes indican qué otros temas merecen también, pues, atención de su parte, y qué otros temas merecen alguna exclamación que dé algo de libertad, algo de catarsis, y también sobre la cual tengamos que proyectar algún tipo de análisis. Muchas gracias por permitirme esa posibilidad cada que nos reunimos aquí en el Achinga. Pues yo soy Oscar Glenn y vamos entrándole, porque hay varias cosas que yo creo que no pueden pasar desapercibidas. Por principio, yo quiero poner ante su consideración qué les parece el decálogo que el presidente de México lanzó el fin de semana. Ese decálogo, para que la gente lo considerara como una especie de referente, o al menos en su propuesta, para volver a lo que se llama la nueva normalidad. Es lo que necesitamos, es lo que, pues, la gente en este país estaba esperando después de 2 meses y medio prácticamente de suspensión de actividades. El que te digan, pues, tienes que ser de una determinada manera, te tienes que comportar bien, debes de tener fe. Eso que lo haga un presidente, a mí me generó, pues sí, un sonoro chinga cuando lo vi el sábado. Y dije, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Como para pensar en que eso nos puede servir. Dice mantenerse siempre informados, actuar con optimismo, en buen estado de ánimo, darle la espalda al egoísmo y al individualismo, ser solidarios y humanos. No nos dejemos envolver por lo material, alejémonos del consumismo. En serio, eso era lo que nos hacía falta, lo que necesitábamos escuchar para volver a la normalidad. Es pregunta, ¿eh? Ustedes dirán si les parece pertinente esta situación. A mí me generó bastante inquietud, bastante incertidumbre, estupor, algo de indignación. Recordemos que ante el peligro de contagio y la enfermedad, la mejor medicina es la prevención. Bueno, pues en la prevención se supone que andamos buscando referentes y nos estamos ateniendo precisamente a lo que dicen las autoridades de salud. Defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, de la fauna y de toda la naturaleza. Alimentémonos bien, optemos por lo natural, lo fresco y lo nutritivo. Hagamos ejercicio acorde a nuestra edad o condición física, parte del decálogo. Eliminemos las actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general. ¿Qué tal? Busca un camino de espiritualidad, un ideal, una utopía, un sueño, un propósito en la vida. Come frutas y verduras, duérmete temprano y lávate los dientes. Bueno, digo, perdón por la ironía si a alguien no le parece, así lo compartieron, incluso, pues, de la comunicación institucional del Gobierno de México, esta reflexión del presidente de la República, que a mí sí me dejó con una chingada. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Hacia dónde vamos con esto? Horas después, el doctor López-Gatell diría que, lejos de que estuviéramos en el camino a superar esta pandemia o que disminuyeran los contagios, tenemos un alto ritmo de contagios, tenemos un número de muertes también importantes que no han disminuido. De ese decálogo salieron otros, obvio, en reacción, que creo que también merecen revisarse. ¿Por qué decálogos? Hay que preguntarse. Un decálogo para el gobierno: someterse a la Constitución, cumplir con las leyes, respetar los derechos individuales, respetar los órganos autónomos, respetar la división de poderes, rendir cuentas, cuidar la economía, cuidar la salud, cuidar la vida de los mexicanos y no mentir. Un decálogo que salió en respuesta precisamente. Otro: no quejarse, respetar la Constitución, respetar al federalismo, respetar las instituciones autónomas y la división de poderes, respetar la libertad de expresión, no mentir, no robar, no polarizar, no acentuar las divisiones, no quejarse después de que buscó el cargo, respetar la Constitución para pedir que lo respeten, respetar las instituciones autónomas,
cuidar la salud, respetar la libre expresión. Bueno, esas son partes de las respuestas que se generaron a esto, cuando el presidente dice que estamos dejando atrás la difícil etapa de la pandemia y los números no le dan la razón. Y poco antes la Organización Mundial de la Salud había señalado también pues que se necesitaba coherencia en el mensaje, en el discurso, se necesitaba responsabilidad y también mucha claridad en lo que se informa, porque sí, la salud de los mexicanos es lo que está de por medio. Y dicen eso a nivel federal, insisto, lo presenta primero el presidente su decálogo, al otro día informa la subsecretaria de Salud del doctor López-Gatell, pues que las cifras nos muestran otra realidad. ¿Merece o no merece una chinga esto que nos ha pasado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Realmente la sensatez, la coherencia es lo que estamos extrañando o es lo que está imperando? ¿O estamos pecando de escépticos y ya es mala leche o mala fe la que tenemos con respecto a la conducción que hacen las autoridades de esto? Yo entiendo que hay mucha gente que está queriendo salir a como sea, que está queriendo pues ya recuperar su vida, su actividad económica, que está esperando la forma de recuperar también su ingreso. ¿Y saben por qué? Porque también ahí nos ha quedado de ver este gobierno en la articulación de acciones, en el ejercicio de liderazgo, en mi particular punto de vista, para sumar esfuerzos, para sumar recursos, para dar un colchón de protección, una línea de salvavidas de la que hemos hablado insistentemente, en la cual la gente pudiera encontrar cierto alivio y menos presión para tener que salir a la calle. Bueno, así iniciamos. El decálogo fue eso. Los decálogos los ocupan las doctrinas, los ocupan solo quienes pretenden ideologizar. Los decálogos son especies de mandamientos. Bueno, de la mano de este achingá por el decálogo está el imparable. Pues sí, porque la curva epidémica del COVID-19 está afectando a todo el país. El lunes vimos que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud determinó que pasarían 16 estados al color naranja en el semáforo de riesgo sanitario, porque se presume que ahí los niveles o el ritmo de contagio ha sido menor. Y bueno, ahora, ateniéndose a eso, es que marcaron que 16 estados, la mitad del país, podía empezar a volver a la normalidad con una serie de medidas sanitarias, de previsiones para salir adelante. No es el caso de la Ciudad de México, no es el caso del Estado de México, no es el caso en sí de las metrópolis, no es el caso del Valle de Toluca particularmente, donde hemos visto también aquí que pues las autoridades han tenido que alertar a la población que no está ya muy dispuesta a quedarse en casa más tiempo. Se acerca el Valle de Toluca, el Estado de México, a las 3,000 muertes en particular y a la barrera de los 24,000 enfermos. ¿Qué tal? La situación de emergencia sanitaria en nuestro estado no es algo que se pueda pensar superado. Mientras aquí el gobierno del estado y el gobierno de la capital dicen hay que cuidarnos, hay que seguir todavía guardados en nuestra casa, en nuestro hogar. Algunos tienen obligadamente que salir a trabajar, tienen que adoptar el uso del cubrebocas, tienen que adoptar el lavado constante de manos, tienen que usar el transporte público con las medidas sanitarias recomendadas para evitar mayores contagios. Y también eso pues nos está obligando a decir, la chingada, ¿qué está pasando? Esto es todo lo que podemos hacer al respecto, esto es lo mejor que podemos hacer. En el Estado de México, por lo pronto, la recomendación es seguirse cuidando. En contraste con la Ciudad de México, que también han buscado poco a poco reanudar la actividad y tratar de comportarse como si fuéramos hacia una ruta de normalidad o de disminución en cuanto a la existencia de contagios y de decesos por este COVID-19. Particularmente para el caso del Valle de Toluca, estamos pues también a la víspera, según lo ha dicho recientemente el alcalde de la ciudad capital, que el 24 de este mes se pueda presentar el número mayor de contagios. Hay diferentes proyecciones, hay diferentes cargas o análisis de lo que ha sido el comportamiento de esta pandemia y la realidad es que no se ve un escenario sencillo todavía. No es por alarmarse, tenemos que afrontar este problema que se nos ha puesto enfrente y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y la mejor manera que tenemos es
si disponemos de información adecuada, suficiente, oportuna, clara, coherente, que eso es lo que necesitamos de las autoridades y lo que a veces pues no es por completo así. Además, cuando una autoridad dice cuídate, pero otra te dice, pues ya salte, alguien te dice quédate y otro te dice yo me voy de gira, ¿qué ejemplo o a quién le haces caso? ¿Cuál es, o dónde está la razón, dónde está la sensatez? En el Achinga también incluimos hoy la posible solución, porque en México distintas universidades y científicos trabajan en la búsqueda de tratamientos que serían nuestra llave. Si de pronto a toda esta complicación que tenemos viniera la información de que tenemos ya investigaciones desarrolladas para poder tener algo que nos acerque a una cura o a una vacuna. Hoy se habla, y esto me da particular gusto, ojalá fuera algo que podamos ver dentro de poco, que en la Universidad Autónoma de Nuevo León hay una investigación para desarrollar una vacuna comestible con superjitomates, así le llaman superjitomates, ¿se imaginan? Está padrísimo. El biotecnólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Daniel García, es el líder del equipo científico que trabaja en la generación de estas plantas de jitomates que aseguran un tratamiento contra el coronavirus. Se busca por medio de la aplicación de la vacunología inversa, donde interviene la ingeniería genética, computacional y agrotransformación, lo que representa un avance científico con años de estudios en biotecnología moderna. El desarrollo quizás sea el único entre los 120 desarrollos de vacuna contra el SARS-CoV-2 que refiere la OMS, compiten en una carrera contra el tiempo, que al 22 de mayo 10 de ellos son candidatos en fase clínica, que eso sería también pues una cosa muy, muy venturosa, que pudiéramos dar aquí la campanada con un avance en cuanto a una especie de vacuna. En el Achinga sumamos a los inconformes porque hay colegios y asociaciones médicas del país que llamaron al gobierno federal a aclarar y corregir la discriminación laboral y salarial que viven miles de médicos mexicanos con bajas percepciones, sin trabajo o en el subempleo, y que actualmente están desplazados por cientos de médicos cubanos contratados por las autoridades. ¿Ustedes creen? Bueno, está pasando en México. Estos médicos cubanos fueron traídos a trabajar en hospitales de la ciudad para el periodo de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, pero no ingresan a las áreas de COVID, según algunos testimonios, no atienden a pacientes con esas enfermedades, con la enfermedad de COVID, la gran mayoría no cuenta con especialidad, prácticamente están dedicados a la toma de temperatura y datos, pero perciben ingresos superiores incluso a los de especialistas mexicanos. Bueno, que perciban los ingresos ya veremos, algunos estarán pues al servicio de su institución, de su gobierno, y el gobierno estará recibiendo la carga de dólares que le cuesta al gobierno mexicano pagar ese apoyo. ¿Qué les parece? Es otro de los temas en los que uno dice, ¿de verdad están tomando las mejores decisiones? Eso es lo que nosotros necesitábamos a esta altura de la vida. Eso es lo que la dimensión del problema que tiene México estaba ocupando. Y bueno, también se estima que el número de médicos generales que están desempleados o subempleados y sí están capacitados para realizar esas mismas tareas de primer contacto ascienden a 30,000, quienes por tanto están fuera, están siendo discriminados por el gobierno de la ciudad. En abril, recordemos, el diario oficial de la Federación publicó un decreto en el que se estableció que se contrataría personal profesional de la salud con formación en el extranjero y por un acuerdo del gobierno de Cuba asignado por el Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría de Administración y Finanzas y de Salud de la Ciudad de México, pues es así como trajo a 585 médicos y enfermeras de ese país, representando un desembolso de más de 6.2 millones de dólares. Ah, chingue. Eso nos está costando. ¿Cuánto cuesta un médico cubano? ¿Cuánto puede costar un médico mexicano? ¿Lo merece? ¿Tiene la calidad? Yo creo que sí. Y bueno, en el Achinga tenemos también el curandero, su gira y la sana distancia. En el primer día de su gira por Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio un valioso consejo ante la pandemia de COVID-19. No enfermarnos. Esa voluntad es porque se nos ocurre, es porque bajamos la guardia. Mientras el mandatario explicaba que todos los mexicanos ya hemos recibido suficientes clases de cómo cuidarnos y prevenir el coronavirus, afirma que es mejor prevenir que curar y que la mejor manera de enfrentar la pandemia es no enfermarse. El presidente afirmó que ya aprendimos bastante de COVID y que llegó el momento de salir a la calle sin miedo. Eso sí, con cuidado. Pero, en el caso que se dé un rebrote de COVID, ¿qué va a pasar con ese plan
de regreso a la normalidad, ese plan de reapertura, por el momento podemos pensar que ya tenemos controlada la pandemia o son demasiado temerarios estos comentarios del presidente. ¿Por qué es confuso? Pues decirle a la población que es momento de salir resulta contradictorio con los casos de COVID-19 y las defunciones que aún siguen en aumento, como lo hemos dicho. ¿Qué tal? Bueno, así está la chingada de hoy. Quiero decirles también que la Organización Mundial de la Salud, y para cerrar con esto, porque estamos muy propensos a creer que las noticias malas nos caen en cascada y nos van a aplastar, hay una versión circulando de una nueva enfermedad, presuntamente también contagiada por murciélagos, que se estuvo propagando a través de las redes sociales, que estaría en circulación como para complicar más el panorama. Pero, afortunadamente, ha venido el desmentido en el sentido de que no hay una nueva amenaza sanitaria. No hay, hasta el momento, algo que le llaman el virus del Nipah acechando. Esa fue una nota que se generó en la India, si mal no estoy, por allá del 2018, y que pues no tiene nada que ver con la realidad que hoy estamos enfrentando. Así que si ven esta información en este momento, no la propaguen, porque no es algo que tengamos que darle crédito ni que tengamos que enfrentar en este momento. ¿Estamos de acuerdo? El Nipah, bórrenlo por favor ahorita del radar, ya con que nos arreglemos con el tema del coronavirus y que pues sí apliquemos la de seguirnos cuidando como mejor podemos y la de seguir subsistiendo como mejor podemos y la de ser solidarios y buscar con creatividad, con ingenio, algunas fórmulas para salir adelante, haciendo equipo como ciudadanos. Yo creo que nos irá un tanto mejor. Esperar mucho en este momento ya de las autoridades, si no responden a veces ni a la presión porque creen que es parte de un complot o una estrategia política como la maldita BOA, pues entonces mejor entre ciudadanos hagamos lo que se pueda. Permítanme ahora sí dar la bienvenida con mucho gusto a Julio Medina, querido amigo a quien le he pedido que me acompañe en este Achingá, porque tenemos pues encima ya la tentación de la campaña política, la tentación de buscarle la prolongación del encargo público a los que hoy lo tienen, o la tentación de disputar un encargo público a los que de momento no lo tienen. Mi querido Julio, si podemos abrir ahí tu micrófono para que la gente... Sí, estimado Oscar. Gusto. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, amigo, muy buena tarde. Muy buena tarde. Oye, hay que platicarle un poquito a la gente que quizá no esté plenamente en contexto. Tú eres pues, consultor político, estratega, además de un hombre noble, un hombre bueno, un buen amigo, y por eso tengo el gusto y el orgullo de pedirte que me acompañes. Mi querido Julio, para ir entrando en materia sin mucha ceremonia, a ver, dicen del fútbol, por poner una analogía, que es de lo más importante, de lo menos importante. Si pudiéramos resumir en un paralelismo la política, ¿qué es hoy la política para Dumis o para los que estamos metidos en esto de alguna manera irremediable? ¿Cómo definiríamos así cortito la política hoy y la política partidista? Mira, de manera general, la política, incluso retomando los clásicos, es lo referente a la cosa pública. Y eso no ha cambiado. Quien hace política es quien se dedica a los asuntos públicos. El político es quien ha decidido dedicarse a esta actividad pública, esta actividad de más de uno, de más de la individualidad. Y digamos que eso no ha cambiado. ¿Cómo está hoy la política en lo general? Hoy la política carece de políticos, cosa rara. Tenemos bastantes demagogos, tenemos bastantes, iba a decir, no encuentro la palabra correcta para definir a quien hace decálogos, pero tenemos un poco de todo, tenemos incluso ocurrentes en las cámaras que de pronto proponen de fusionar órganos independientes, como es la CRE, como es la COFESE, y de pronto 2 días después dicen, mejor primero vamos a consultar para después hacer nuestra propuesta. Esto es, hoy tenemos en el ámbito público, en el ámbito político, tenemos a muchos ocurrentes que son lamentablemente también los tomadores de decisiones. Y hasta predicadores, ¿no? Es correcto, cuando menos
en el término completo de la palabra, cuando menos evangelizadores. Evangelizadores. Oye, a ver, mi querido Julio, en esta idea de que en la política pues hay metida mucha gente y que a veces podría ser casi un mal necesario, cuéntale un poquito a la gente en cuántas campañas has participado para que se den idea de cómo has visto y cómo te has preparado en esta idea de participar en política, en el diseño de campañas, para también pues, que se vea que hay con qué querer. Mira, amigo, tu servidor ha participado en 42 campañas en 9 estados de la República, 9 diferentes estados, entendiendo que una campaña no es un proceso electoral, sino que en un mismo proceso electoral puedes participar en 2, 3 o 4 campañas. La campaña como tal es el ejercicio que realizan los candidatos para poder alcanzar un cargo público. Eso por sí mismo es la campaña. Esto es, tenemos campañas para alcaldes, campañas para diputados, campañas para gobernadores, y cada campaña como un ejercicio individual por sí mismo integra todo un andamiaje, todo un proceso que tiene como objetivo final ganar la elección. De esas hemos tenido 42, hasta hoy nos ha ido muy bien en las 42, afortunadamente. Hemos trabajado realmente con candidatos de casi todos los partidos, nos faltarán 1 o 2, o a lo mejor iban en coalición y nosotros trabajamos para algún otro, pero son 42 campañas, amigo. Y oye, ahorita que haces el paralelismo, fíjate que es muy interesante porque hay muchos sorprendidos hoy en cómo se llevarán las campañas dentro de un año. Y para quienes vivimos la campaña de 2009, justamente mientras estaba el tema de la influenza, el presidente Calderón en el mes de marzo, 24 de marzo debía haber sido, emitió un acuerdo en el que se restringían las concentraciones de personas, los eventos masivos. Así que quienes llevamos ya esa campaña, en el 2009 ya sabemos lo que es llevar una campaña sin eventos masivos y prácticamente con estrategias diferentes, con canales de comunicación diferentes a los que tenemos hoy. No había la apertura que hay hoy en Internet y en medios electrónicos, pero tampoco es un tema nuevo, ¿eh? No es un tema nuevo el qué hacer en una campaña política en la que no se pueden hacer eventos masivos. A ver, amigo, la pregunta ahora es, ¿el gobierno es tiempo para hacer campaña o es una extensión de la campaña política o debe ser un punto y aparte? Porque a lo mejor en la tradición mexicana, el que gana el cargo después de una campaña proselitista electoral, pues arranca otra, rumbo a otro puesto, en el famoso chapulinazo o en la búsqueda de dejar a alguien de sus afines en ese encargo, heredarlo, es en busca de otro. ¿Qué es eso? ¿Es parte de la naturaleza de la política mexicana? No solo la política mexicana, amigo. El político por sí mismo debe encontrarse en un proceso de campaña permanente. Esto es, la campaña, ¿qué es la campaña? O cómo podríamos definir de manera poco teórica la campaña, pero muy real. La campaña es el proceso de enamoramiento del candidato a un electorado. Entonces, quien tiene un cargo público generalmente busca que este enamoramiento dure lo mayor posible y también mientras más tiempo dura este proceso, la misma población soporta y ayuda a que su candidato, su líder político, pueda continuar una carrera política ascendente. Y así hemos tenido diferentes casos en donde un mismo líder político ha sido presidente y ha sido diputado y ha sido senador y ha sido gobernador, de manera que mantiene un capital político integral que le permite jugar a través del tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Hoy hay varios, sobra decirlo, que no saben cómo ganaron la elección y que no fueron ellos quienes enamoraron a su electorado, sino que formaron parte de un efecto, formaron parte del enamoramiento de Andrés Manuel a su gente, y hoy ellos no saben exactamente cómo lograr que ese elector que confía en ellos pueda volver a hacerlo nuevamente.
Ese va a ser uno de los grandes retos para quienes ganaron colgados de un efecto. Y ojo, no es la primera vez que lo vemos. Claro. En el año 2000, los que enamoraron fueron Fox y los panistas, fueron a la siguiente elección y muchos de ellos perdieron. En el año 2015 o 2012, con Enrique Peña, el efecto Peña fue fundamental y muchos ganaron sin saber cómo lo hicieron y en la siguiente elección perdieron. Y hoy tenemos ese mismo fenómeno, pero en la cancha de Morena. A ver, mi querido amigo, ¿cómo puede un elector saber? A lo mejor hago la pregunta de los 64,000, que una buena campaña te garantiza un buen gobierno. No sé si eso se haya dado. Yo te diría que es parte del reto ético que tenemos los consultores, porque al final de cuentas cuentas con las herramientas, con los mecanismos para poder ayudar a alguien que tenga posibilidades de hacerlo. Por lo tanto, es un componente completamente ético del consultor poder ayudar a quien tenga un gran compromiso social, ya que no solamente tenga las ganas, sino que también tenga las ganas y tenga los elementos y las herramientas para poder llevarlo a cabo. Prometer no empobrece, dice un dicho popular, y muchos lo que hacen es que no tienen la manera de poder concretar lo que es la oferta política con un plan de gobierno. ¿El plan de gobierno de qué depende? Depende de que conozcas qué recursos tienes, en qué programas puedes ubicar tus propuestas, que no prometas cosas inalcanzables, de manera tal que algo que nosotros hemos buscado en lo particular es que nuestros candidatos cuenten desde antes de iniciar la campaña con un esquema que nos permita ubicar las propuestas de campaña dentro de cuando menos 3 realidades, que sean factibles económicamente, que sean socialmente aceptadas y además que sean políticamente rentables. Si logramos esos 3 esquemas, estamos muy adelante. Te puedo decir que los candidatos a los que nosotros hemos apoyado, todos ellos, hasta este proceso que viene, pero todos han desarrollado su propuesta de campaña, tomando como referencia la Agenda 2030 de la ONU, que dividía muy claramente qué tenía que hacer un gobierno. Así que nuestros candidatos, desde la campaña, recibieron un acompañamiento de manera tal que no propusieran acciones que no tuvieran sustento, sino que al revés, lo que propusieran, pudieran hacerlo también una realidad. Oye, ahí la otra parte, muchas veces hablamos del político, del partido, de la propuesta, del gobierno, pero en términos generales, ¿cómo es el elector, cómo es el ciudadano mexicano convertido en elector o el que toma decisiones y elige representantes o funcionarios o gobernantes? ¿Hay alguna peculiaridad en esto? ¿Estamos en primaria, en secundaria, en preparatoria? ¿Se puede categorizar así o estoy excedido? Creo que estás un poquito excedido, amigo, porque si ¿En el deseo? si los candidatos pudieran segmentar tal como tú lo dices, creo que estarían encontrando no solo la respuesta a la pregunta de los 64,000, sino incluso una panacea internacional. ¿Qué ocurre? Y es real, ocurre que no hay un ciudadano promedio. Ocurre que no hay, voy a hablar incluso de un segmento, ¿no? En los jóvenes, hay quien habla de jóvenes por hablar de una masa general, pero los jóvenes pueden ser jóvenes obreros, jóvenes estudiantes, madres solteras, mujeres embarazadas, jóvenes en actividades agrícolas. Esto es, el hablar de joven, si bien te ayuda a segmentarlo en un grupo de edad, la realidad de cada uno de ellos es completamente diferente. Respecto al tema de madurez política, yo te diría, va muy ligado o completamente ligado a los temas también de escolaridad. Y en los lugares donde el nivel educativo es más alto, también son lugares en donde se presenta una alta alternancia. Esto significa no hay una identificación única hacia un partido, sino se genera también el poder diversificar el abanico político. Y eso obviamente habla de madurez política.
Ahora bien, en el Estado de México, por ejemplo, tenemos dos municipios, uno que recuerdo de bote pronto que ha sido un ejemplo de madurez política, es Almoloya del Río, que siendo un municipio relativamente pequeño, es un municipio en donde los partidos presentaron a sus candidatos, la ciudadanía no estuvo de acuerdo con esos candidatos, y entonces la ciudadanía votó por el llamado círculo blanco. Esto es, la ciudadanía se organizó de tal manera, la polis, que hicieron política y dijeron, por partidos, no me interesan tus candidatos, me interesa que gane un círculo blanco. Eso habla de madurez política. En una comunidad relativamente pequeña podría pasar, en una más grande. Una comunidad más grande, el voto siempre vale 1, pero cuando necesitas una mayor cantidad de votos o cuando es posible acceder a una mayor cantidad de votos, cada voto va perdiendo un poco más de valor. Esto es, porcentualmente, necesitas que la diferencia sea posiblemente menor y aún así poder obtener un triunfo holgado. Te pongo un ejemplo. Hay municipios en el mismo Estado de México, Tezcaliacac, en donde eres presidente municipal con menos de 1,000 votos. Y podemos llegar al caso de Toluca, en donde para ser alcalde tienes que aspirar a no menos de 150,000 votos. Esto es, una diferencia del 10% en Tezcaliacac son 90 votos y una diferencia del 10% en Toluca son 15,000 votos. De esa manera es la dispersión del electorado. Mi querido Julio, a ver, entremos en materia de lo que ha generado mucha inquietud, de que se inició la cuenta regresiva del año hacia la siguiente elección del 2021, hace poco más de 8 días más o menos. A ver. Amigo, perdón, un tiempo. Sé que editas, ¿verdad? ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Perfecto. Y de hecho vamos a mandar saludos aquí a la gente que nos acompaña, Mario Montiel, Aiden Medina, María Eugenia, Rodolfo Medina, Belia Peralta, que nos están aquí acompañando, vivo Eliana Ortiz, Pepe Abadiano, Carla Rodríguez también, saludos, Manuel Fernández, saludos Manuel, Noemí Oros, Hugo Galindo, Michelle Jiménez, saludos Michelle, El Ángel Ramos también, Elia Lagunas, Eduardo Casarrubias, Lourdes Aguilera, Javier Cruz, Ana Luisa también nos está acompañando, Juan Carlos Miranda, pues aquí hay una buena concurrencia, más los que se sumen en el momento en el que vamos a dejar esto colgado ahí en el Facebook para que ustedes lo vean en el momento que se requiere. Estamos platicando con Julio Medina, que es consultor político, estratega, más de 42 campañas políticas ganadas, además de todo tipo, ya entrándole un poco a cómo se va a venir la situación y si los que hoy hacen fiesta o los que hoy parece que están en la lona realmente lo estarán para el próximo mes de junio del 2021. La política es de todos. La política, yo siempre digo, no es de los políticos. Y la política nos puede acercar a tener mejores campañas y mejores gobiernos en la medida en que los ciudadanos estemos más preparados para exigir a los que se postulan, porque si los consideramos un mal necesario, simple y sencillamente van a hacer lo que sea y nosotros irremediablemente participamos o no participamos y dejamos que siga ganando el menos malo. Es mi concepto, mi querido Julio, pero pues por eso precisamente toco base contigo. Ya no se trata en este país de que gane el menos malo, se trata de que haya mejores campañas, mejores gobiernos, que lleguen precisamente con esa legitimidad, que haya quizá equilibrio o que haya, si se requiere, pues una gran fortaleza y un gran respaldo ciudadano, pues con algunas garantías de que se podrá hacer. A ver, muchos dicen, todavía la fuerza del presidente López Obrador le dará para mantener la mayoría de las gubernaturas que van a estar en juego, la mayoría de los congresos estatales, las alcaldías de la Ciudad de México y las alcaldías de muchos estados. O sea, ven que la planadora López Obrador los va a seguir llevando en hombros hasta buen puerto. Las encuestas que muchos hoy presumen, así las dan. ¿Dónde y cómo se puede definir la siguiente elección según tu análisis? Mira, lo primero que valdría la pena tener muy claro es que un efecto difícilmente se repite. Entendiendo que un efecto difícilmente se repite, sí hay que tener en cuenta que cuando menos la siguiente elección intermedia después de un efecto
mantiene cierta tendencia. Esto es, así vimos que en el año 2000, del 2000 al 2003, el PAN todavía tenía cierta fuerza. De 2012 a 2015, el PRI llegó fortalecido todavía, y sería normal que de 2018 a 2021 el partido del gobierno, el partido del presidente de la República, llegara también con un impulso natural, todavía con la conciencia de hay que darle más tiempo, hay que permitir que consoliden sus ideas. Esto es, si es posible, que pueda aún tener voy a llamarle en términos muy de dinosaurios, un coletazo que pudiera resultar interesante. Sin embargo, también algo que es fundamental es que si los partidos logran entender que no van a ganar con una gran campaña paraguas, sino que lo que va a ganar es el concepto de microcampañas y que cada campaña local elige a su propio cargo, eso abre un abanico de posibilidades interesantes en donde cada campaña se vuelve un universo propio, estimado Oscar, y en donde, hablando en términos pandémicos, no todos los pacientes se curan con el mismo tratamiento. Esto es, no hay una gran cura universal, no hay una gran fórmula universal que permita que todos los candidatos ganen en la misma proporción. Sin embargo, me detengo tantito. A ver, campaña paraguas, paréntesis, ¿qué es eso? Una campaña paraguas es lo que generalmente realizan los comités nacionales o estatales de los partidos, en donde para poder generar una estrategia uniforme, unifican criterios, y es cuando vemos que casi todos los candidatos salen con la misma foto, con la misma sonrisa, con la misma camisa, con las mismas propuestas, pintadas las bardas de los mismos tonos y en el mismo orden. ¿Y qué pretenden con esto? Pretenden que a mayor cantidad de impactos, esto es parte de la teoría de Goebbels, del mismo, de la misma época nazi, en donde decía que una mentira dicha 1000 veces se vuelve realidad. Digamos que habla de que la repetición de impactos puede multiplicar el efecto de los mismos. O sea, todos venden lo mismo, pero no todos van a comprar lo mismo. Entonces, es cada correcto. quien sabrá Entonces, si se cuida, si se juega su riesgo. Esa idea de las campañas paraguas tiene que ver con que una sola gran campaña, que es lo que pasa con los efectos, un solo gran efecto le ayude a todos los candidatos. ¿Qué riesgo corren? Corren el riesgo de que si la campaña no es tan buena como lo esperaban, o si la campaña del adversario es mejor que la de ellos, también una gran campaña paraguas se pueda volver una gran piedra en el zapato para todos los que formen parte de esta campaña. El hecho de diferenciarle, estimado Oscar, tiene que ver con algo que nosotros hemos logrado sistematizar y que te podría decir es, si bien no el 100%, ha sido un claro diferencial en cada una de las elecciones que hemos ganado recientemente, y tiene que ver con los valores que tiene cada localidad. Cuando incorporas el componente valores desde el diagnóstico de si tienes posibilidades o no de ganar, es mucho más factible que un candidato pueda diferenciar con qué elementos puede competir de mejor manera, y sobre todo con qué elementos puede competir de manera que su electorado sea mucho más convencido. Muy bien. Mi querido Julio, a ver, tengo que hacer una pausa, una escala técnica auténticamente, pero les pido que no se nos vayan, porque esto se va a poner todavía más interesante. Tiene Julio ahí una pizarra, iba a decir en diminutivo, no. Una pizarra, porque de hecho es un pizarrón, amigo. Es un pizarrón, exacto. Y algo está pretendiendo explicarnos. Solo denme un segundo, porque tengo que hacer una escala técnica y no se despeguen, no nos vamos a tardar nada para que vean esto que Julio ha preparado. ¿Te parece? Le ponemos adelante, amigo. Suspenso. Vale, pues. Entonces, estamos platicando con Julio Medina. Esto es lo que vendrá en 2021 y hacia lo cual estamos caminando inexorablemente todos. Y la mejor posibilidad es que vayamos de manera mejor preparados. Así que, pues vamos y volvemos.
Ya estoy. Pues aquí estamos de vuelta, aquí estamos en el Achinga platicando con Julio Medina de lo que puede ser el proceso electoral para el 2021. Sé y me dijeron aquí mi productora que pues el tema de la política a lo mejor no era lo que más estarían esperando abordar en este momento en el Achinga porque mucho hablamos de política, pero como se están poniendo las cosas, creo que el tema es, y lo dije antes del corte, prepararnos mejor para tomar decisiones, ratificar a los que están, cambiarlos, qué sé yo, lo que ustedes decidan, pero con pleno conocimiento de causa, asumiendo las consecuencias, asumiendo la decisión, comprometiendo, reclamando, exigiendo, alzando la voz, qué sé yo, lo que tengamos que hacer, pero a que lo hagamos bien y que lo hagamos porque estamos convencidos de que es lo que más nos conviene para el presente y para el futuro. Por eso es precisamente que estamos en este análisis y por eso es que invité a alguien pues que sabe de cómo se traman las campañas y que sabe que lo que hoy está reflejado quizá en una encuesta se puede cambiar, se puede transformar según lo bien o lo mal que hagan las cosas los que participan en una contienda. Y por qué no también hacer de estas contiendas pues algo ciudadano. Está en el panorama la posibilidad de que las contiendas tengan protagonistas, no de los ya conocidos, no de los habituales, no de los eh, pues de los viejos protagonistas de esas contiendas, que es lo que puede también cambiar un poco el panorama de la política. Así que ustedes, pues creo que nos puede, a ustedes como a mí, nos puede ayudar toda esta serie de conocimientos. Saludos también aquí a Miguel Fuentes García, que se está sumando. Miriam Torres, el concepto de microcampañas es importante tenerlo presente. Efectivamente, cada territorio se va a diferenciar en sus preferencias. Saludos, Julio, Miguel Ángel Fuentes, saludos, el doctor Martínez Vilchis. Pati Martínez, ya me quedé con tentación y con duda, pues ahorita la vamos a resolver. Rodolfo Peralta, muchas gracias. Miriam Torres, Renata Burgos, saludos, saludos Omar Morales, María Gómez, Tina López, saludos también, muchísimos saludos. Mauricio Aguirre, gracias por acompañarnos, Mauricio. Luz Almaguer, Gerardo Carmona, aquí anda también, muchas gracias, gracias por seguir con nosotros. Pues estamos en esta idea de hacer mejor política y de que la política no sea solo de quienes están pues afiliados a los partidos o quienes siempre están buscando participar en ella y vivir de ella. Lo decíamos al principio, la política pues tiene que ser para servir y tiene que servir para servir, válgase la expresión. Así que tenemos entre todos que participar y hacer que esto nos funcione mejor, quizá que se equilibren las fuerzas, quizá que se pueda sumar algún nuevo componente y cambiarle la historia. ¿A ustedes les gusta lo que hemos hecho hasta hoy con la democracia? ¿Han tomado todas sus opciones para participar? ¿Han eludido algún momento el deber ciudadano de votar, de participar, de dejar, bueno, pues que lo hagan otros? Yo creo que esto no tiene vuelta de hoja. Hoy creo que estaríamos en la idea de que más caso tiene, más necesario es que la gente participe y que tenga muy claro que esta toma de decisiones pues la construimos entre todos, y si acertamos muy bien, y si no acertamos, tenemos que volver a participar para enderezar el timón hacia donde mejor nos vaya. Soy un convencido de eso, y bueno, a veces el tema del correr riesgo, de tomar una apuesta, es lo que nos pone en esta idea de poder ser ciudadanos de mejor nivel cuando estamos informados y cuando ejercemos con responsabilidad todo ese derecho, toda esa potestad que tenemos para llevar a efecto nuestras decisiones basadas, digo yo siempre, en la información. Dice el presidente, y lo pongo aquí para los que están acompañándome en la sesión, que para él sería bueno que hubiera solo dos partidos, Morena y los antimorena. ¿Ustedes creen que eso nos vendría bien? Que todos de repente se pusieran en un solo frente en contra del partido que es hoy el dominante. ¿Se la pondrían más fácil o más difícil al partido gobernante? ¿Ustedes qué creen? Saludos aquí al doctor Martínez Vilchis, que nos está acompañando. Dice: saludos, felicidades por abordar temas que interesan y sirven a la gente para tomar decisiones. Gracias, gracias, doctor. Pues sí, es lo que pretendemos.
Ya estamos de vuelta aquí también con Julio Medina. Nos quedamos en la idea de cómo va a ser esto, mi querido Julio, para la contienda que viene y que ya se está fraguando. Ahora sí, querías explicarnos cómo es que se puede cambiar la fotografía que hoy se tiene. Es correcto. Te comentaba que nosotros hemos utilizado mucho el elemento valores como un elemento que es diferenciador de cada una de las campañas. Debo decirte cuál fue el origen o cuál es el origen de este cambio y de tomar este parámetro de los valores. Lo deben recordar bastantes de los que nos escuchan. Hace algunos años surgió un personaje político conocido como Layín, que era un candidato en un municipio de Nayarit, que en un meeting se volvió popular porque dijo, es que les voy a robar, pero robo poquito. Y de manera académica me resultó por demás importante y por demás interesante saber y reconocer por qué alguien que es un delincuente confeso, a pesar de ello, obtiene la confianza ciudadana. Y entonces nos dimos a la tarea de académicamente ver cuál era el objeto de esta simpatía de la gente, y al investigarlo un poco, al utilizar diferentes técnicas de investigación, desde investigación participante, grupos de enfoque, en fin, nos encontramos con que la gente nos decía, bueno, es que todos los políticos, todos son deshonestos. Esto es, de entrada ya catalogaban a todos los políticos en un solo cajón. Sin embargo, nos dijeron, este es deshonesto, pero al menos es sincero. O sea, deshonesto, pero neto. Exactamente. Esto es, en la escala de valores de esa comunidad, la sinceridad valía más que la honestidad. Y si pusiéramos, usando el pizarrón que me dice mi estimado Oscar que usemos, si tuviéramos un candidato o dos candidatos, si esta fuera un... Se cortó ahí la comunicación. De manera abierta. A ver, perdón. Ya te recuperamos. Se cortó un poquito, listo. Pero ya perdón, estamos de vuelta. Sí. Si en esta balanza colocáramos, sin ponerle más y menos, aunque visualmente es un poco más alta una de las dos, los valores de una comunidad, lo que vamos a obtener es un elemento que para nosotros es 100% real y tiene que ver con cómo hacemos al candidato más humano. De pronto pareciera que las campañas son un ejercicio entre que ya no sabes quién dice más mentiras o quién presenta al candidato más perfecto, el que tiene la familia perfecta, el que siempre se portó bien, el que daba domingos, el que sacaba 10 en la escuela, el que nunca faltó a clases, el que siempre metía los goles del triunfo. Entonces pareciera que de pronto se vuelve una campaña en donde dibujamos a un candidato donde le quitamos el elemento humano. Cuando al candidato lo mantenemos humano, esta escala de valores lo que nos ayuda a hacer es a saber qué defectos puede tener mi candidato que sean, voy a llamarle así, permitidos en su comunidad, y qué defectos debe tener su opositor que van a ser rechazados por la comunidad. ¿Qué logramos con este efecto? Ojo, hoy está de manera simple, pero tiene todo un sistema que nos permite alcanzarlo. Nos permite saber cómo vamos a ganar la discusión en la mesa, en corto, en donde se ganan las elecciones. La elección no se gana con más espectaculares. No le pondremos nombre, pero hemos tenido candidatos que han sido altos funcionarios de gobierno que gastan mucho dinero y que terminan perdiendo apabullantemente una elección. Lo que logramos con este ejercicio es que ese candidato humano que tiene defectos va a tener los defectos que nosotros le coloquemos, nosotros campaña, de manera que sus defectos sean tolerables para esa ciudadanía. Te pongo un ejemplo y rescatando el comentario que hacía nuestra estimada Miriam Torres de la importancia de las microcampañas. Esta misma medición la realizamos en Campeche, por ejemplo. Y en Campeche a un candidato le pueden perdonar muchas cosas. Pero si se descubre que un candidato tiene una segunda casa, un amante, hijos fuera del matrimonio, pierde el voto de las mujeres.
sea, para las mujeres campechanas, contrario al sentido que tenemos aquí de lo campechano, para las mujeres campechanas, si un candidato tuvo el descaro de violentar la confianza que le dio su mujer, va a violentar la confianza del electorado. Es una percepción de las mujeres electoras de Campeche. Caso contrario, sin generalizar, pero medimos el sur del Estado de México, la zona de Tejupilco. Y en la zona de Tejupilco, cuando poníamos esta variable, la gente nos decía, bueno, es que si tiene más de una mujer, pues es porque también es muy hombre y es muy macho. Y si puede con más de una, si los árabes pueden, ¿por qué nosotros no? Esto es, de pronto algo que en una latitud era imperdonable, en otra no solo es perdonable, es tolerable respecto a los defectos que puede tener. Hemos hecho un ejercicio cuando tenemos seminarios, y es un ejercicio muy interesante, estimado Oscar, porque lo que ponemos en la boleta son partidos apócrifos, pero en lugar de poner candidatos o poner el nombre de candidato, ponemos ladrón, asesino, defraudador, déspota, infiel, y es increíble cómo cuando a la gente le presentas una boleta como la ve realmente, esto es, en la boleta muchas veces no ves ni el nombre del candidato. Cuando llegas te encuentras, este defraudó en este caso, este se robó esto, este mandó matar a estos, esto es, parece una competencia de grandes defectos. Es increíble, pero cuando mi auditorio es mayormente mujer, las mujeres votan menos por el infiel, por ejemplo, y deciden votar más por el asesino, por el ladrón, por el déspota. O sea, hay cosas que toleran menos y otras que toleran más, es y así correcto. Construyen la decisión. Es correcto. Cuando el público es mayormente hombre, el hombre dice, bueno, fue infiel, pero no es tan determinante como que sea parte de la delincuencia o que haya sido, esto es entre los hombres, por ejemplo, pesa más que sea déspota. ¿Por qué lo coloco así? Porque esto que hoy se platica como un escenario simple, cuando lo logras medir a nivel de comunidad, vas a encontrar en esa comunidad qué tipo de candidato se requiere. Me preguntaban en una intervención hace algunos días y me decían, oye, Julio, ¿cómo puedo saber qué candidato requiere mi comunidad? Lo primero que le decíamos es diagnostica e investiga. ¿A qué me refiero? Hay lugares en donde no importa el nivel académico, no importa el estado civil, lo que importa es que sea del pueblo, que sea buena gente, que sea honesto, que lo conozcamos. Hay lugares en donde, sobre todo en los más urbanizados, los más grandes, es difícil que conozca a este candidato, pero entonces sí me fijo en su currícula, sí me fijo en su experiencia y sí me fijo en que pueda prestar los servicios de manera eficiente. Esto es, se desvinculan de la parte emocional de tierra, de terruño, y entonces hay zonas en donde si tienes claro cuál es el perfil del candidato ideal, es mucho más fácil que también tu campaña, tu imagen, toda tu comunicación y tus propuestas las puedas enfocar de mejor manera. Muy bien, entonces sí se puede cambiar la película, sí se puede y vamos, la definición está a ras del piso, no está en las mañaneras. Lo pondré en términos muy correctos, estimado Oscar, con 3 consideraciones del día de hoy. Número 1, hay quienes me dicen, es que ya hay candidato del partido, ya hay candidato de mi partido. Yo te diría, hoy ningún partido tiene candidatos. Y mientras no los registren, puede ocurrir desde una desgracia como le pasó a Colosio, hasta un tema personal, un tema médico, un tema emocional, en donde quien se dice candidato de pronto ya no llega y los partidos necesitan un nuevo candidato. Es la primera. La segunda es, oye, hoy las encuestas están definidas. La encuesta que me digas, cualquiera, hoy el número de no contesta, no responde o está indeciso, supera el 30%. Significa que conforme se acerca la definición y más llegado el día, ese 30% va a decantarse en uno o en otro sentido. Y la última, más importante, hoy todavía no llegamos a las campañas. Esto es, habrá quienes hoy tengan, o se dice normalmente, van en caballo de Hacienda
y a lo mejor no cubren ni siquiera los requisitos de elegibilidad. Hay un requisito que tiene, voy a poner un solo ejemplo, es circunstancial, pero en el estado de Veracruz, por ejemplo, para poder ser candidato a gobernador, se requiere ser veracruzano de nacimiento o hijo de padre o madre veracruzano. Hoy hay una funcionaria pública, la secretaria de Energía, con la aspiración de ser candidata en Veracruz. Sin embargo, ella no nació en ese estado. Tan es así que hoy hay una iniciativa de un diputado de Morena en donde pretende hacer un cambio a la ley y que la ley diga que puede ser veracruzano originario de ahí, hijo de madre o padre veracruzano, o, dice la iniciativa que hizo este diputado, o padre de hijos veracruzanos. Esto es, de manera tal que quien hoy pudiera resultar un aspirante natural, por una pequeña condición de legalidad, es posible que incluso pueda no llegar. Entonces, incluso hoy varios están haciendo esferas y están haciendo planes con circunstancias que en la legalidad pueden toparse con un escenario diferente. Un caso similar, hoy tenemos a Laida Sansores, campechana de nacimiento, pero actual delegada en la Ciudad de México, actual jefa delegacional en la Ciudad de México. Desconozco, no tengo el caso, pero desconozco cómo va a justificar su residencia en el Estado alguien que realiza una actividad de gobierno y de representación en la Ciudad de México. Desconozco si es un requisito legal en Campeche, pero si es así, hoy quienes la sueñan como gobernadora, si no cubre estos requisitos mínimos, no va a alcanzar ni siquiera el escenario de jugadora para poder competir en esta contienda. Entonces, para quienes hoy dicen, ya está definido, no hay nada definido. Ya están cerrados los candidatos. Es más, voy a un ejemplo. ¿Qué va a pasar si los partidos deciden hacer coaliciones? Hoy no estaría cerrado ni el tema de género, ni el tema de candidaturas, es más, ni la competitividad electoral. Porque hacer alianzas, hacer coaliciones, rompe con este precepto y replantea la fórmula. Mi querido Julio, nos pregunta aquí Gerardo Carmona, si tienes un panorama de cómo podría ser la elección para diputados en el Estado de México, la elección de diputados federales y locales, que van de la mano, y vamos, hoy tenemos un viejo y rancio tricolor tratando de rehacerse, una acción nacional que por ahí se ostenta a sí mismo como la oposición más firme y creciente. Aquí no tenemos Movimiento Ciudadano, un PRD pues prácticamente exangüe y un Morena todavía dominante. Hoy así, ¿cómo ves esta? De entrada, estimado Oscar, creo que voy a chocar un poco con tu definición de los diferentes partidos. Muy bien, tú eres el experto, yo asumo. No, amigo, yo al revés voy a plantear lo siguiente, porque veo un escenario de alta competitividad electoral. Yo te diría que hoy se puede medir desde un diagnóstico si un candidato y un partido tienen posibilidades o no de ganar la elección. Se puede medir el día de hoy. Y yo te podría decir que quienes tengan posibilidades pueden ganar la elección. Tengan partido o incluso si son independientes. ¿Te refieres a quienes tengan posibilidades legalmente para ser inscritos candidatos? Posibilidades refiriéndome a la medición de un diagnóstico que te diga la suma de condiciones de esta coyuntura te puede permitir alcanzar un triunfo electoral. Bien. Hablábamos de Movimiento Ciudadano, comentabas no existía. Hoy Movimiento Ciudadano como partido político nacional, seguramente no tenemos muchas figuras en lo local, pero si viene a hacer campaña Luis Donaldo Colosio Jr., doble contra sencillo a que va a generar un cisma que incluso los demás partidos no esperan. El PRI como partido rancio, resulta que lo más rancio, o no todos, pero varios de los más rancios del PRI hoy ya están en algún otro instituto. Muchos de ellos incluso fueron arropados por el partido en el gobierno. ¿Sí? Cuando ves al PRI, resulta que el PRI es el partido que presenta la mayor cantidad de candidatos jóvenes. Así es. Lo que resulta contrario a la imagen del partido. En Morena traemos ahí un tema de partido dominante respecto a la elección anterior, pero en donde en ejercicios actuales la ciudadanía no sabe quién es su diputado.
siendo de Morena. Eso Totalmente. va a tener un alto costo político para el partido respecto a la inactividad o a la inacción o incluso a la mala acción de quienes hoy representan a su partido. Si la pregunta de nuestro amigo Gerardo Carmona es ¿cómo ves el escenario el día de hoy respecto a la siguiente elección de diputados? Yo te diría, de entrada, tenemos 45 distritos locales que el dibujo va a cambiar. Esto es, pensar en que Morena va a ganar en automático nuevamente todo. Voy a poner un caso que me resulta paradigmático, que es el distrito 36 de Toluca-Sinacantepec, en donde ganó el candidato de Morena. Ese candidato de Morena que ganó la elección es un actual diputado que renunció a Morena y se fue al PAN. Ese diputado actual del PAN, ex candidato de Morena, la pregunta sería, pensando en que entregue la estafeta, ¿a quién se la va a entregar? ¿A un panista o a un morenista que es con quien ganó la elección? Esto es, el dibujo es incierto todavía. En el caso de los diputados federales, de los 41, la redistribución que hubo, en donde esta sería la segunda elección con este nuevo mapeo, aún no permite visualizar exactamente cómo quedarían conformados respecto a tendencias de mayoría. Sin embargo, nos lleva al mismo ejercicio, estimado Oscar, Gerardo, en donde la moneda está en el aire y va a depender de la fortaleza que tengan los candidatos, el posicionamiento para poder alcanzar la nominación primero y después la conformación de las cámaras. Recordemos que también para esta conformación de las cámaras y los ayuntamientos, en la elección anterior, hablo de la elección local, el PRI jugó solo. Si en esta ocasión el PRI decide jugar en alguna alianza, eso de entrada va a cambiar la balanza respecto a la elección anterior. Y en esa misma proporción, hubo muchos lugares en donde el PRI perdió, no directamente 1-1 contra Morena, sino que Morena más sus aliados les ayudaron a obtener el triunfo electoral. Habrá que ver cómo se mantienen esas pugnas. Voy a hablar de un futurismo. Se habla que en Metepec, la actual presidenta municipal pretende la reelección, no lo ha manifestado abiertamente, pero se habla que pretende la reelección. Y también se habla que un líder de un partido estatal del trabajo, actualmente diputado, sí, pretende la misma postulación. ¿Por quién se va a definir esa coalición? ¿Por la reelección de la presidenta actual o porque regrese a alguien que ya fue presidente, que es actual diputado? Ese tipo de coyunturas son las que pueden marcar una gran diferencia y esas divisiones internas también pueden cambiar diametralmente el dibujo que tenga este panorama electoral. Muy bien. Mi querido Julio, a ver, regreso un poquito en la exposición que hacías. ¿Qué tan importantes van a ser las precampañas en este momento para asentar estas cosas que hoy tenemos en este panorama que has trazado? ¿Y qué puede haber de novedoso, de significativo para hacerlas realmente algo trascendente en el curso de un proceso electoral? Hablando a bote pronto, respecto al calendario electoral, aún no se encuentra definido ya a ciencia cierta por el órgano electoral, pero si tuviéramos que hacer un calendario, un símil de un calendario, la elección es en junio 6, las campañas tendrían que durar 30 días, esto es, las campañas durarían de mayo 3 a junio 3 aproximadamente. Debería haber un periodo antes de ese 3 de mayo de entre 5 y 10 días para el registro de candidatos. Estaríamos hablando que a finales del mes de abril sería el registro de candidatos. Las precampañas estarían siendo posiblemente en el mes de abril, finales de marzo. La convocatoria del órgano electoral será en enero. Las convocatorias de los partidos podrán ser durante el mismo enero para iniciar sus procesos internos en febrero. Entonces sería enero inicia proceso, febrero son procesos internos, que se alargarían de febrero a marzo, ellos podrían elegir sus días. Abril estarían siendo este proceso interno, estas precampañas, incluso este registro de candidatos, para llegar a la campaña en mayo. ¿Qué ocurre o qué son realmente las precampañas? Son el proceso interno en el que los partidos y los candidatos hacen la operación cicatriz para llegar lo más fortalecidos.
Realmente no hemos tenido en el Estado de México, cuando menos, precampañas similares a lo que conocemos como las precampañas norteamericanas, en donde son un ejercicio de debates, de presentación al público y de apertura a consulta a las bases para definir candidatos. Muy seguramente será un proceso cerrado, esquemático, de capacitación de los partidos, que habrá de restringir nuevamente las precampañas al mero procedimiento interno para definir candidatos. Esto es, que serán nuevamente, sobre todo, un proceso de operación cicatriz para llegar fortalecidos. ¿Qué tanto cambiará? Bueno, si hay coaliciones, las coaliciones anulan por sí mismo muchos de los preceptos que se encuentran en los estatutos de los partidos. Si es así, se eliminan incluso los procesos internos o se determina que el proceso interno conjunto sea una convención de delegados paritaria o sea una asamblea o bien sea un consejo de nobles los que determine quiénes son los candidatos para llegar al registro de candidatos ante el órgano electoral. Esto es, ¿el proceso interno será determinante? No. Lo determinante es lo que pase de aquí a que inicie el proceso electoral. Si de aquí a diciembre los aspirantes logran posicionarse entre los grandes tomadores de decisiones de sus partidos, tienen más posibilidades de alcanzar la nominación. Otra cuestión, mi querido Julio, ciudadanos que quieren participar ahora, que están decepcionados, pero dicen, pues igual y la busco, ¿tienen posibilidades o es un sueño guajiro? Vale la pena mencionar lo siguiente, estimado Oscar. Las elecciones donde han ganado candidatos independientes, en su mayoría han sido procesos intermedios. Esto es, una elección como la que tendremos el año que viene. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando hay elecciones concurrentes, generalmente el efecto Fox o el efecto Peña o el efecto López Obrador terminan arrastrando al resto de los candidatos. Si hay una elección en la que los independientes tendrían posibilidades, es en la siguiente. ¿Por qué? Porque pueden hacer un ejercicio de campaña local, número uno. Número dos, porque hay un hartazgo hacia los partidos políticos. Pero número tres, porque hay tantas banderas sociales sueltas que los ciudadanos pueden tomar estas banderas sociales, volverlas banderas políticas y enfrentar con éxito un proceso electoral. Muy bien. Eso fue para los más enterados e interesados. Me dice acá Carla Rodríguez, te pregunta, ¿qué opinión tienes respecto a la integración del Congreso de la Ciudad de México? ¿Morena podría perder su mayoría? ¿Cómo lo ves? ¿Tienes datos sobre eso? La Ciudad de México es un escenario complicado para prácticamente todos los partidos, en razón de que la clientela electoral que generó primero el PRD y que ahora mutó a Morena, esa clientela electoral definida como beneficiarios de programas sociales en muchos de los casos, es una clientela muy consolidada, salvo en delegaciones como la Miguel Hidalgo, Coajimalpa, que actualmente gobierna el PRI, Miguel Hidalgo, que ha habido mucha presencia de PAN, es la zona de las Lomas, por llamarle de alguna manera, salvo determinadas zonas, no veo que haya una penetración mayor de los partidos políticos dentro de las estructuras clientelares que ha logrado construir primero PRD y ahora Morena. Difícilmente veo que el Congreso de la Ciudad de México cambie su dibujo, ojo, sobre todo si los partidos siguen jugando con las mismas armas. Mi querido Julio, el tema de género, la paridad, hombres y mujeres para las candidaturas, caso Estado de México, ¿qué te parece que promete? Mira, de entrada, hemos visto la paridad como un asunto de cuota y tal pareciera que el conceder, pongo comillas, los hombres posiciones a las mujeres es una concesión graciosa cuando es un logro de una lucha de muchos años. Ni siquiera por reconocer la igualdad de hombres y mujeres, eso es falso, sobre todo es por reconocer la igualdad del ser humano para alcanzar la realización de sus fines. Cuando lo vemos en este sentido, estimado Oscar, la ley ciertamente va a obligar a la paridad vertical y horizontal. Sin embargo, habrá una nueva regla también, bueno, ya existía, pero una aplicación de una paridad transversal. ¿A qué nos referimos? La paridad vertical se refiere a que dentro de una misma fórmula, una misma planilla, se intercalen los cargos hombre-mujer, hombre-mujer. Esto es, candidato a presidente hombre, síndico mujer, primer regidor hombre, segundo regidor mujer, tercer regidor hombre, cuarto regidor mujer.
La horizontal se refiere a que los partidos estarán obligados a que por cargo, los cargos sean 50-50. Esto es, si hay 125 alcaldías, dice incluso la ley, hay un criterio ya de la Corte, que en caso de número impar se favorecerá por cuestión de género a que sea uno más del género mujer. Esto es, no solamente serán de las mismas planillas, sino de los 125 presidentes municipales, tendrán que ser 62 hombres y 63 mujeres por cada partido si registran en el 100% de los municipios. El último concepto de género, que es muy importante, hoy ya no solamente es que sea la mitad hombres y la mitad mujeres, sino que exige un ejercicio de competitividad. Ajá. Y los partidos tendrán que definir 3 escenarios, donde son altamente competitivos, esto es, donde pueden ganar, donde son medianamente competitivos, donde la lucha es pareja, y de baja competitividad, donde siempre pierden o donde pueden perder. Estos 3 criterios tendrán que ser también establecidos y deberán hacer paridad de género por cada uno de ellos. Esto es, donde es altamente competitivo un partido tendrá que poner mitad hombres y mitad mujeres. Donde es medianamente mitad hombres, mitad mujeres, y donde es poco competitivo, mitad hombres y mitad mujeres. La oportunidad para que más mujeres lleguen al poder, creo que han mostrado una capacidad creciente. Creo que pudieran montarse no solo en una ola nacional, sino en una ola internacional, donde está Angela Merkel, donde hay representantes en Noruega, en Países Bajos. Creo que habría un gran impulso a la carrera de la mujer si salen también de ese techo de cristal de solamente la política local. Muy bien. Mi querido Julio, otra cuestión más, ya estamos llegando al tiempo, ya pasamos un poquito, pero a ver, las redes sociales harán la diferencia, serán el fiel de la balanza, porque hay muchos que están súper preocupados de cuántos seguidores y cuántos tweets y cuántos likes. ¿Eso se traducirá en votos? ¿Se puede o es un mito? Aún no se puede traducir un like en un voto. Sin embargo, un like sí puede traducirse en una opinión positiva que influya para obtener un voto. ¿Qué diría respecto a redes sociales y la elección? Uno de los grandes mitos es que un buen manejo de redes te ayuda a ganar una campaña. La realidad es que pensando incluso que este escenario de pandemia se extienda y que aún no podamos hacer eventos masivos de aquí a la jornada electoral, lo cierto es que lo que va a ayudar a ganar la campaña es la estrategia de tierra, el contacto directo, el 1 a 1. ¿En qué van a ayudar las redes? Las redes van a ayudar a multiplicar los mensajes y habrán de ser el gran canal de comunicación, el gran replicador de contenidos, donde quienes tengan mayores posibilidades, quienes tengan mayor y mejor material, mayores y mejores elementos, podrán comunicar de la mejor manera. Esto es, las redes sociales serán un diferenciador, no en términos de votos, sí en términos de comunicación. Recordemos que hoy también los partidos políticos y los candidatos están limitados para contratar espacios en medios masivos. Esto es, no pueden contratar ni televisión, ni radio, e incluso prensa escrita, a menos de que haya una inserción pagada por algún tema secundario que afectará sus topes de campaña. El hecho de que aparezcan y que tengan noticias tendrá que ser porque son noticia, pero una práctica común que había en medios de comunicación, que era la generación de un boletín de prensa para que todos lo tuvieran, hoy hay criterios que eso lo equiparan con la contratación de un espacio publicitario. Así que, ¿qué es lo que tendrán que hacer los candidatos, los aspirantes? Mejorar las redes sociales, ojo, no para difundir sus actividades, sino para atender un nuevo canal de comunicación con sus electores. En esa parte muchos están perdidos y siguen difundiendo fotografías de entregando despensas, entregando juguetes, entregando silla de ruedas, en lugar de despertar emociones y en lugar de motivar a la gente a haciendo mi parte, construyendo mi municipio, participando con ustedes, donde las redes sociales se vuelan sobre todo, y ahí hay material muy interesante que académicas como en el doctorado respecto a las emociones en el voto,
pudieran ayudar y pudieran centrar mucha información para, perdón, se perdió la señal, sí, ahí para estamos poder tener un mejor canal de comunicación con su electorado. Muy bien. Mi querido Julio Medina, te agradezco muchísimo, agradezco infinitamente el tiempo que nos has compartido. Pregunta final, consejo para el elector frente al candidato. Un 1, 2, 3, un ABC si se pudiera para perfilarse hacia una buena decisión. ¿Qué le dirías? Tú que haces candidatos, ¿qué le dices al ciudadano? No compres qué. Mira, es difícil la pregunta, sin embargo, del elector hacia el candidato, lo primero que yo te diría es, hay candidatos, mejor dicho, hay electores de qué proponen todos los candidatos. Yo le diría a ese elector, si al candidato no le preocupó acercarse a que conocieras su propuesta, no estoy refiriendo a que tocara la puerta de tu casa, pero si el candidato no se preocupó porque tuvieras los medios para conocer tu propuesta, difícilmente va a conocer tus problemas cuando sea gobernante. Entonces, a ti, elector inteligente, analiza la información de los candidatos que se preocuparon por llegar contigo. Número 2, analiza la factibilidad y la viabilidad de las propuestas. Esto es, que pasemos de la oferta política a el plan de gobierno. Y número 3, esta sí es fundamental, las trayectorias y las reputaciones hablan por sí mismas. Quien hoy se presente con piel de oveja, pero sabemos que es un lobo, no deja de ser un lobo. Habrá que estar atentos de quienes se presentan hoy como quienes ya cambiaron, y lo digo en el sentido estricto de lo que pasó en el fenómeno de 2018, en donde había gente que defendía candidatos y decía, ya lo purificó mi líder, como mi líder ya lo purificó, él ya es bueno. Y a 1 año y medio de distancia hemos encontrado que son los mismos lobos que conocemos de toda la vida. Muy bien, mi querido Julio, te agradezco infinito, pero hay que decirle a la gente que esto fue solo una probadita. ¿Dónde vas a estar? ¿Va a haber seminarios, talleres, cursos? ¿Qué va a ser? ¿Cómo te contactan? Para aquellos que quieran pues entrarle con más enjundia a este tema, pues que sepan que esto lleva su proceso. Estamos en temas de pandemia, estimado Oscar. Nuestras redes sociales son Ser Electo Consultores. Ahí nos encuentran en Facebook, nos encuentran también en Twitter como Ser Electo, @Ser Electo. En lo personal, Julio Medina Toluca. En Facebook pueden encontrarnos. Y este jueves estaremos teniendo una transmisión en vivo a las 7 de la noche con un conocedor del tema de la estrategia y la comunicación política, que es Fernando Mejorado. Y nuestra siguiente ponencia respecto a estas transmisiones en vivo va a ser justamente una primera parte de las reglas del juego. Temas de elegibilidad, temas legales, que son de los temas que más nos han dicho, llaman la atención, y vamos a iniciar con esta parte para que todos conozcan las reglas del juego. Muy bien, pues mi querido Julio, muchísimas gracias, gracias a toda la gente que ha permanecido aquí, Merardo Ortiz, Alfredo Albiter, Antonio Contreras, Susi Medina, Carla, te agradece la respuesta, Gabo Quirós también se sumó, Olivia Iturbe, muchas gracias, Omar Morales, Yesenia Álvarez, también Gerardo Carmona, agradeciendo pues igual la respuesta, Ramón Cuevas, Bricio Ortiz, Víctor Martínez, Alicia Sarmiento también, Roger Porras, saludos, Dulce Burgos, José Martínez, pues ahí, todos los que estuvieron en esta sesión, que se nos fue muy rápido, yo diría así, qué rápido, pero qué buena charla, mi querido Julio, pues esperemos la siguiente que haya oportunidad de volver a platicar contigo, estamos pendientes de lo que hacen ahí en Ser Electo, y desde luego en la idea, como es mi premisa, de darle a la gente más información, mejor información, para que también tome mejores decisiones y a este estado, a este municipio, a cada uno de los municipios y al país en general le vaya muy bien, que haya mejores candidatos para hacer mejores gobiernos. Gracias, Julio. ¿Mensaje final? Nada, Oscar, solamente a quienes aspiran, decirles tienen la mejor oportunidad y tienen el mayor insumo hoy. Todavía tienen tiempo para mejorarse, para perfeccionarse, para
lograr fortalecer lo que puedan considerar que son debilidades y, sobre todo, importante, tienen tiempo para construir una candidatura que resulte atractiva al electorado. Bien, saludan aquí Mauricio Aguirre, buena charla, Antonio Contreras, excelentes comentarios, Julio, pues te llevaste los aplausos. Muchas gracias. A tus órdenes, amigo, un fuerte abrazo. A todos ustedes que nos han acompañado en este chinga del martes 16 de junio, infinitas gracias, espero que les haya parecido interesante, ahí dejamos el material, si les gustó, compártalo tantas veces como quieran, que se los vamos a agradecer. Si no les gustó, díganos qué hacemos, qué otra cosa hacemos para ganar su preferencia, para también pues satisfacer alguna inquietud, abordar algún tema que para ustedes sea de interés, porque seguro pues forman parte de esta comunidad valiosísima para su servidor y para los que por aquí me conceden el honor de participar. Pasen buena noche, yo soy Oscar Glenn, mañana estoy, y como pasa de lunes a viernes desde hace ya un buen rato, con buena fortuna, de a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde a través de Ultra 101.3, y en cualquier momento ahí en el Twitter, escríbanme, propongan, este espacio es de todos. Chinga, cómo no, es para todos. Buenas noches, hasta pronto.